6:45 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador, recuperar la institucionalidad. Tenemos previsto un diálogo con la integrante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, doctora Patricia Borja, para analizar la situación en la que recibe el nuevo gobierno. Ya hay nuevo presidente del Consejo Directivo del IES, nuevo director general, y ahora hay que conocer los grandes desafíos que se tiene. Primero, sentar las bases para una reforma estructural y no solo hacer un trabajo de coyuntura sobre una realidad que está sobrediagnosticada, la del Seguro Social ecuatoriano. Lo que se requiere son acciones que permitan enfrentar el sostenimiento de fondos fundamentales como el fondo de pensiones, que el Estado tiene deudas, ni siquiera ha cumplido puntualmente con la entrega del 40%, que es su obligación para el sostenimiento del fondo de pensiones. Y eso poco a poco va descapitalizando, porque no hay recursos para mantener un sólido fondo de pensiones. Igualmente el tema de salud, que es mucho más grave, a sabiendas de que escasean los medicamentos. Hace pocos días hablábamos con cirujanos del IES y nos daban cuenta que realmente no hay medicamentos, insumos, incluso para equipos tan modernos de operar como el robot de Da Vinci, que es una de la tecnología de punta, pero no hay insumos. Y quienes tienen que ser operados en temas graves de cáncer o enfermedades terminales, tienen que llevar los insumos, pagar los insumos. Esa es la realidad del IES, que no ha cambiado. Bien, saludamos a la doctora Patricia Borja, integrante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. ¿Cómo enfrentar con una nueva administración? Ya hay un nuevo presidente del Consejo Directivo del IES y hay un nuevo director general del IES. ¿Cómo enfrentar, más allá de los diagnósticos, como ya han comenzado a hacer las nuevas autoridades, cuando aquí se requiere emprender una acción que por lo menos sienta las bases para un cambio estructural en el Seguro Social ecuatoriano? Doctora Borja, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo para toda la audiencia de la revista de opinión Democracia. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues, bueno, estamos 4 todavía de enero, pero anhelo que todos tengamos un feliz año y vengan realmente días mejores para nuestro país. Sin más, ciertamente, debido a que hay una nueva administración en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ayer se ha designado al nuevo director general. Igualmente, prácticamente 2 semanas desde que se designó por parte del presidente de la República al nuevo presidente del Consejo Directivo, pues hay realmente varios desafíos. Aun cuando hay varios problemas en la institución, creo que será muy importante que se tome en consideración aquellos aspectos que, como usted lo señalaba, Miguel, más bien corresponden a mejoras en la gestión institucional. El actual presidente del Consejo Directivo del IES ha señalado que va a enfocar su gestión o este periodo de funciones en algunos aspectos. 3 concretamente. El primero de ellos se refiere a lograr un abastecimiento de insumos, de medicamentos. Claro que en todos estos aspectos, obviamente se debe considerar lo previsto por la normativa en materia de contratación pública, por todos los procesos que hay que realizar. Sin embargo, igualmente también será importante que se tome en cuenta lo que ha sido determinado por varios informes de la Contraloría General del Estado para evitar situaciones de esta naturaleza relacionadas con irregularidades en los procesos de contratación, principalmente de insumos y de medicamentos, que son aspectos muy relevantes y que han generado varios inconvenientes para la institución.
Otro de los, y bueno, en este ámbito relacionado con el abastecimiento, dado que va vinculado con el seguro de salud principalmente, el señor presidente del Consejo Directivo del IES señalaba la semana anterior que ha detectado algunas situaciones, por decirlo menos, anómalas, vinculadas con el talento humano como tal. Y de hecho, en esta semana se anunció que el IES está realizando un proceso de optimización del talento humano. Claro que se mencionaba, por ejemplo, que alrededor de 124 funcionarios ya se les había realizado una notificación en el sentido de que no se les renovaría los contratos de servicios ocasionales, pero sobre estos aspectos también es importante considerar que debe haber un tratamiento técnico respecto de la optimización del talento humano para evitar escenarios en los que el día de mañana se llegue a presentar varias acciones de protección que eventualmente pudieran ser aceptadas a través de la justicia constitucional si es que no han sido realizados todos estos procesos con el respectivo sustento tanto en la normativa como en las necesidades institucionales. En el caso del segundo aspecto, lo que se señalaba es que se procederá a realizar pagos de las deudas que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través del seguro de salud individual y familiar con prestadores externos. Sobre este punto mencionaba que se está analizando la posibilidad de entregar o cubrir una parte de estas obligaciones con activos del IES. Sobre esto mencionaba que se analizaría nuevamente, repito el término, la posibilidad de emitir una resolución por parte del Consejo Directivo del IES para viabilizar este mecanismo. Sin embargo, también hay algunas observaciones respecto de la independencia de los seguros, pero además de eso también respecto obviamente de los avalúos de esos activos y sobre el monto de las obligaciones que tiene el seguro de salud con prestadores externos, pero también por la necesidad de realizar mejoras en la capacidad operativa de las unidades médicas del IES. Y un último aspecto que señalaba el señor presidente del Consejo Directivo del IES es que también se van a enfocar en cobrar aquellos valores que están pendientes de pago con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Uno de estos ámbitos se refería concretamente a obligaciones patronales pendientes o en mora. Señaló que estaban analizando y corrigiendo varias observaciones que realizó la Superintendencia de Bancos a la resolución número CD 658 que aprobó el Consejo Directivo del IES en mayo del año anterior. Y que tuvo varios inconvenientes porque no ha sido aprobada con los respectivos sustentos normativos, técnicos, entre otros aspectos. Entonces, realmente ahorita está suspendida esa resolución, a pesar de que no ha entrado en vigencia, pero aún así ha estado siendo aplicada, porque no se, según lo que ha señalado el propio IES, no se había cumplido con la condición para que pudiera entrar en vigencia. Esto es relacionada con el aplicativo informático. Pero están, según dijo el funcionario de la institución, están analizando y corrigiendo estas falencias de esa resolución. ¿Por qué motivo? Porque esta resolución ofrece mayores facilidades de pago para los empleadores, para quienes tienen en realidad obligaciones patronales en mora, porque aquí también hay algunos afiliados sin relación de dependencia a quienes se les ha generado varias obligaciones con el IES por concepto de aportes que no han sido pagados de forma oportuna. Pero lo que señalaba el presidente del Consejo Directivo del IES es que hay aproximadamente un 30 o 40% de esta mora patronal que supera los 2.000 millones de dólares, según anunció, que es incobrable por varios motivos, porque
hay personas que fueron afiliados sin relación de dependencia y que a lo mejor ya han fallecido inclusive y nunca se cobraron estas obligaciones, entre otros aspectos. Pero señaló que un 60 o 70% sí es o sí hay posibilidades de cobro de estas obligaciones. Pero también se enfocó en este tema del cobro de las obligaciones en lo que respecta a la deuda del Estado por concepto de contribuciones, entre otros rubros. Y aquí el día de ayer escuchaba en una entrevista que señaló que sí estarían dispuestos a aceptar activos del Estado de inmobiliar para de alguna manera ir saldando estas obligaciones. Pero esto también debe ser analizado con mucha prolijidad. ¿Por qué motivo? Principalmente porque el IES ya tiene varios bienes y cuáles son las condiciones en las que tiene esos bienes. Se aprobó igualmente una resolución el año pasado para poder enajenar aquellos bienes de uso no institucional, pero sería importante también conocer cuáles bienes ya han sido enajenados, cuál ha sido el tratamiento que han tenido todos estos bienes en términos de liquidez y principalmente, precisamente por la liquidez y la necesidad de mayores recursos. También sería importante ver en el marco de este análisis qué tan beneficioso sería para el IES aceptar activos del Estado. Doctora Borja, a propósito de lo que usted señala, el IES ha sido un pésimo administrador. Siempre tuvo una mora en tener al día los bienes y tampoco qué réditos le ha dado esos bienes cuando han sido mal administrados. Primero, debieran arreglar lo que tienen. Y segundo, entrar en esto, porque caso contrario va a entrar a al mismo saco los nuevos bienes que Inmobiliar pudiera cancelarle parte de la deuda. ¿Y qué hace el IES con eso? ¿Cómo optimiza? ¿Cómo le saca recursos a eso? Claro, realmente esa es la preocupación que surge realmente a partir de esta declaración del señor presidente del Consejo Directivo del IES, porque todo esto amerita realmente de un análisis técnico, de medidas igualmente técnicas, porque lo que realmente el IES necesita en este momento son niveles óptimos de liquidez, pero si más bien se va a considerar la posibilidad de recibir activos de inmobiliar, como lo señalaba el funcionario de la institución, pues añadir más bienes a la institución si no se ha podido o no se ha logrado tener los suficientes rendimientos o una situación jurídica adecuada para cada uno de los bienes, porque dicho sea de paso, en el estudio actuarial más actualizado, por ejemplo, el seguro de pensiones del IES, que tiene corte a diciembre del 2018, que son los que están publicados en la página web, lo que se ha señalado en uno de los o una de las secciones de este estudio actuarial es que primero era importante lograr levantar un inventario sobre todos estos bienes. El IES ya ha señalado que tiene ya una determinación de estos bienes, que principalmente son del seguro de invalidez, vejez y muerte. Pero si no hay un tratamiento adecuado de todo esto, pues puede generarse más bien más inconvenientes, más percances para la institución y no niveles de liquidez, porque recordemos que el Estado no suele pagar puntualmente estos valores, por ejemplo, por concepto de la contribución del 40% para el seguro de pensiones, y si no puede convertir estos bienes inmediatamente en recursos líquidos, pues no le va a representar realmente un mayor beneficio a la institución, sino más bien gastos por concepto de impuestos, entre otros aspectos. Entonces, creo que debe ser analizado de la mejor manera este escenario para evitar inconvenientes para la institución, sin perjuicio de que también señaló el actual presidente del Consejo Directivo del IES que hay que realizar algunas correcciones a ciertas distorsiones que existen en algunos seguros especializados administrados por el IES, y lo que mencionaba es que en 8 meses aproximadamente ya tendría una propuesta más bien de reforma a la Ley de Seguridad Social
para que pueda ser discutida por la Asamblea Nacional. Ahí, partiendo de la iniciativa normativa, pues tal vez se podría asumir que a lo mejor el señor presidente de la República presentará algún proyecto de ley en materia de seguridad social para corregir varios aspectos sobre el seguro de pensiones, incluso sobre el seguro de salud, por ejemplo, lo que respecta a la atención médica de los hijos menores de edad, de los afiliados, que bueno, la realidad es que es una extensión de la cobertura que inició o se tiene a través de la reforma legal a la ley de seguridad social en el año 2010, pero que nació sin fuentes de financiamiento y bueno, estos aspectos en general ha señalado el presidente del Consejo Directivo del IES, pero creo que al menos en aspectos de gestión institucional sobre el tema del abastecimiento, de la optimización del talento humano, tienen que ser procesos muy técnicos para evitar mayores perjuicios para la institución. Y bueno, escuchaba o leía, mejor dicho, una entrevista que le habían realizado a la persona que por disposición del juez de Quevedo está ocupando el cargo de vocal de los asegurados en el Consejo Directivo del IES, pero eso sí, en contra de la ley que está vigente desde noviembre del 2022. Señalaba que varias de estas desvinculaciones habían sido a personal de salud, médicos, enfermeras y bueno, había algunos comentarios realizados a través de la cuenta de X del IES, en los que se señalaba que había existido algunas cancelaciones de citas médicas. En el caso del Hospital Carlos de Andrade Marín, por ejemplo, no sé si obedecía a estos particulares, a lo mejor a estos procesos o cuáles eran las consideraciones, pero lo que señalaba este funcionario de la institución que ocupa el cargo de vocal de los asegurados es que no era precisamente o no consideraba, según su juicio, que estaba haciendo un proceso técnico, esta optimización del talento humano. Entonces, es importante, nuevamente repito, que sea un proceso sujeto a la normativa para evitar que, por ejemplo, haya acciones de protección que puedan ser aceptadas y por la erogación de recursos que esto representaría para la institución, en el eventual caso, obviamente, de que sean aceptadas. Por eso es que, igual, conforme lo ha señalado la Organización Internacional de Trabajo, y en varias ocasiones también me he permitido resaltar este particular, es indispensable que haya una optimización del talento humano del IES, en virtud del principio de eficiencia, la mejor o el mejor aprovechamiento de los recursos, pero tiene que ser realizado con sujeción a la normativa para evitar, vuelvo y repito, perjuicios para la institución. Doctora Borja, quizás con estos anuncios iniciales que ha hecho la nueva administración, no tocan temas pendientes. Por ejemplo, ¿cuánto se ha venido hablando el ponerse de acuerdo de la deuda del Estado con el IES en uno de los fondos como es el Fondo de Salud? Se ha hablado, se necesitan auditorías, bueno, ha sido un círculo vicioso y no se llega. Lo otro, ¿cómo sostener el fondo de pensiones cuando aquí llega una nueva administración, va el borra y va de nuevo? Hay un proyecto con todos los ajustes, observaciones, cambios que se puede hacer, que se trabajó durante meses. El año 2023 se presentó un informe. Finalmente, por la salida del presidente anterior, quedó en nada ese proyecto. Otra vez se va a empezar de cero para hacer una reforma, presentarle al presidente que tiene un periodo tan corto de año y medio, y a lo mejor se malogra este tiempo, doctora Borja. Realmente esa es la preocupación de cada periodo de gobierno, o que surge, mejor dicho, en cada periodo de gobierno, pero no hay o no se aborda, mejor dicho, de manera integral esta temática. Como usted señala, el año anterior, el expresidente de la República, el señor Guillermo Lasso, conformó una comisión, presentó incluso un anteproyecto de ley de pensiones. Pero
quedó en nada, al igual que otros insumos, análisis, sugerencias, por ejemplo, de la Organización Internacional de Trabajo. Y esta es una situación muy reiterativa, lamentablemente, en nuestro país. Ahora, lo que dijo el presidente del Consejo Directivo del IES en esta entrevista que le comento que brindó el día de ayer, en Teleamazonas específicamente, lo que señaló es que van a considerar la, la propuesta de la comisión que fue presidida por el economista Augusto de la Torre, que dijo que era un poco más radical, pero también la propuesta que tiene el IES, porque vale recordar que, por ejemplo, el exdirector general del IES, el licenciado Salgado, en este espacio, en la revista de Opinión Democracia, señaló que el IES estaba construyendo un proyecto de ley de seguridad social que iba a pasar a conocimiento del Consejo Directivo. No se ha llegado a conocer realmente si es que pasó a conocimiento del Consejo Directivo o no, pero lo que señaló el actual presidente de este máximo órgano de gobierno del IES es que van a considerar y analizar las dos propuestas para sacar o construir una propuesta óptima en función de los datos actualizados de la institución. Pero este es un tema que realmente no es para un largo o un corto, mejor dicho, más bien es para un largo plazo realmente, pero no debería continuar siendo postergado de su abordaje como tal. Pero el problema es que realmente no hay una estabilidad en la propia institución porque hay cambios constantes. Igualmente, este cambio de gobierno producido por la decisión del expresidente Lasso de disolver la Asamblea Nacional, pues igual no también ha tenido un impacto en la institución porque hay cambio de funcionarios de la institución y no hay una estabilidad en los procesos. Claro que obviamente siempre hay que evaluar a los funcionarios de la institución para verificar que estén desempeñando sus funciones conforme a la normativa y conforme a los fines institucionales del IES. Pero el problema es que si nuevamente vamos a este escenario en el que en 8 meses se menciona que habrá ya una propuesta y pues luego a ver cómo pudiera ser el tratamiento en la Asamblea Nacional, pero además tenemos un problema adicional y es que en este mismo momento todavía el Consejo Nacional Electoral no ha concluido el proceso de designación de los vocales principales y suplentes de empleadores y asegurados en el Consejo Directivo del IES. Es un tema que está pendiente por varias falencias de la ley que entró en vigencia en noviembre del 2022 y además hay una iniciativa popular normativa que plantea una reestructuración del Consejo Directivo del IES y que está en trámite en la Asamblea Nacional y que tiene un tiempo máximo de 180 días para ser tratada, porque si no es tratada en ese tiempo por la Asamblea Nacional, pues puede entrar en vigencia como tal. Y esto también va a tener, dependiendo de lo que resulte de esta iniciativa popular normativa, también va a tener un impacto en el IES, porque si llega a entrar en vigencia como tal o hay alguna suerte de modificaciones, pues el hecho es que se realizaría una reestructuración. Esperemos que la Asamblea redacte bien en este momento este proyecto de ley para que pueda haber una renovación del Consejo Directivo, que también es algo muy importante. Pero sin perjuicio de esto, se esperaría realmente que los funcionarios, que en este caso son los asesores, tanto del presidente del Consejo Directivo, igualmente el equipo del director general, pues sean personas que tengan una vinculación con la materia de la seguridad social y puedan ir realizando o aplicando medidas en función de la necesidad de varios aspectos que más bien son del corto plazo y que realmente se relacionan con la gestión institucional del IES. Por ejemplo, en el caso del seguro de pensiones, usted me mencionaba cómo lograr que continúe esta suerte de descapitalización, por así decirlo, del
de la reserva administrada por el BIES, igual en el caso de la deuda del Estado, que es algo que no llega a ser determinado porque hay un sinnúmero de observaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, una serie de requerimientos, de requisitos no previstos necesariamente en la normativa. Creo que depende mucho de la voluntad que tengan, de la transparencia de la información del propio IES, del manejo de la información, porque esto también es un obstáculo para lograr esa determinación de todos esos valores, principalmente de ciertos periodos. Entonces hay también una responsabilidad de parte de la institución, pero también debe haber esa voluntad del gobierno actual realmente para poder determinar esas obligaciones y de alguna manera, a pesar también de las dificultades fiscales, tratar, vuelvo y repito, de ir cubriendo en alguna medida esas obligaciones pendientes, pero el problema es que no se ha evidenciado realmente en los anteriores gobiernos una voluntad real de ir solventando estos inconvenientes. Un tramo se pagó en el gobierno anterior, pero no ha continuado realmente este proceso con resultados palpables. Doctora Patricia Borja, para que lo comente, esta mañana en Ecuavisa, el presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, habló precisamente sobre estos temas al inicio de su gestión. La pensión hoy tiene muchas distorsiones. Hay gente, si usted se afilia, por ejemplo, a los 60 años y se jubila a los 70, su monto de jubilación va a ser muy similar a aquella persona que se afilió a los 18 años y se jubila a los 65. Entonces, esa distorsión hay que corregirla. Tenemos lista el proyecto de ley para que vaya a la Asamblea y corrija esa pequeña parte, pues una de las partes que hay que corregir. Segundo lugar, hay unas jubilaciones atípicas, porque en el siglo pasado, cuando se estructuró el IES, había profesiones muy riesgosas. Ejemplo, zafreros, personas que trabajan en la industria del cemento. Ellos tenían unas jubilaciones mucho más tempranas. Creo que a los 20 años podían jubilarse. Hoy la tecnología permite que la vida media de estas personas sea igual que los demás trabajadores. Entonces, no hay razón para mantenerlas. Hay que corregirlo. Entonces, cosas como estas que nos encontramos, que son distorsiones del pasado, digamos. Quizás, doctora Patricia Borja, estos son problemas, pero no son parches frente al enfrentamiento del sostenimiento del fondo de pensiones. Antes de darle una respuesta sobre este punto, sobre lo que mencionaba respecto de la jubilación de la industria del cemento, hay que recordar que la Corte Constitucional, ya casi a fines del año anterior, emitió una sentencia en la que no declaró inconstitucional el hecho de que haya una jubilación especial para los trabajadores de la industria del cemento, porque manejar o trabajar, desempeñarse con este producto como tal, el cemento, puede representar niveles de toxicidad para la salud de las personas, de los trabajadores que tienen que manejarse o desempeñarse en este ámbito. No para todos, obviamente, porque los argumentos del IES, porque de hecho esta sentencia partió de una demanda de inconstitucionalidad que presentó el propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el año 2021, durante la administración del ingeniero Jorge Madera. Pero la Corte no declaró inconstitucional que haya una jubilación especial. Lo que sí declaró inconstitucional la Corte es que lamentablemente no se establecieron fuentes de financiamiento ni condiciones óptimas para el acceso a esta prestación, y de hecho le dispuso al IES que elabore un estudio actuarial, porque el presidente de la República tiene que presentar un proyecto de ley en la Asamblea Nacional para que haya un tratamiento adecuado y una entrega en condiciones adecuadas de esta prestación, porque no el argumento del IES es que hay, por ejemplo, personas que más bien están en el área de, obviamente sí en la industria del cemento, pero más bien en tareas administrativas, entonces no están expuestas al mismo nivel de riesgo. Hay que realizar obviamente un análisis. Me parece un poco apresurada esa afirmación del presidente del Consejo Directivo, en el sentido de que ya no habría una necesidad sobre esta jubilación especial, por ejemplo. Igual hay otras jubilaciones especiales,
por ejemplo, para los casos de actividades insalubres, son aspectos que sin duda tienen que ser analizados. Y, por ejemplo, estos detalles sobre jubilaciones especiales no formaron parte del análisis de la comisión que creó el expresidente Guillermo Lasso, y son aspectos que tienen un impacto para el seguro de invalidez, vejez y muerte, y por eso la dirección actuarial más bien sugería que estas jubilaciones especiales pasen a ser administradas por el IES, pero a través de fondos independientes del seguro de pensiones. Entonces, este comentario me permito hacer sobre estos aspectos, de ahí lo que señalaba respecto de los casos de afiliados que realizan su aviso de entrada al IES como afiliados voluntarios o afiliados sin relación de dependencia cuando ya tienen 55, 60 años inclusive o más, porque obviamente hay estas condiciones que son más flexibles de una jubilación, para poder acceder a una jubilación de vejez por edad avanzada, con 15 años de cotización si se tiene 65 como mínimo, o si se tiene 70 o más, como mínimo 10 años de aportación. Sí, son algunas distorsiones, algunos aspectos que tienen que ser analizados, pero también hay que tomar en cuenta la necesidad de que desde el IES también es importante que haya mayores campañas de afiliación, haya en el país realmente un mayor conocimiento sobre la materia de la seguridad social, porque hay personas que, porque a lo mejor no habrán tenido los recursos, y este es un aspecto muy importante, no tuvieron los recursos suficientes para poder aportar a la seguridad social, no se afiliaron, y se fue postergando esta decisión de aportar al sistema de seguridad social. Hay otros casos en los que por desconocimiento no lo hicieron, y en otros casos ya están en una edad avanzada y llegar como tal a esta edad y sin tener una protección del sistema de seguridad social es algo muy preocupante, pero que amerita varias acciones de parte del Estado para evitar estos contextos. Y claro, también hay que hacer obviamente un análisis sobre las pensiones mínimas, sobre los coeficientes, inclusive analizar si puede esto ser rectificado por parte del Consejo Directivo, porque hay una resolución, en la resolución número C de 100 y las reformas que contienen los coeficientes para el cálculo de las pensiones jubilares. Pero son aspectos que deben ser analizados. Pero realmente para un aspecto integral o una reforma integral del seguro de pensiones, lo que, se tiene por disposición de la Corte Constitucional es que en el plazo de un año tiene que el gobierno presentar hay algunas consideraciones sobre el plazo que dio la Corte Constitucional, pero tiene que presentar un proyecto, al menos para lo que respecta de la jubilación de la industria del cemento. Pero creo que en mejoras institucionales, el IES debería comenzar por realizar controles. Por ejemplo, en los periodos de afiliación ha habido una resolución en este caso y algunas medidas que ha tomado el IES para hacer frente a aportes irregulares de los asegurados, que es un problema también muy considerable para la institución por los casos de asegurados que lamentablemente incrementaban sin justificación su sueldo base de aportación con la finalidad de tener una mayor pensión, porque claro, se consideran los 5 mejores años de aportación. Entonces, creo que es importante que haya estos controles también para evitar esas distorsiones y esas mayores derogaciones de recursos con el apoyo de la tecnología, fortaleciendo los sistemas informáticos del IES para evitar también escenarios como lo que se anunció el año anterior, que forma parte de una investigación de la Fiscalía General del Estado por presuntos casos de posibles adulteraciones del sistema informático del IES, y por eso hubo el año anterior allanamientos en las oficinas del IES en Guayaquil. Entonces, todo esto debe ser analizado, pero ojalá haya en la medida de lo posible en este periodo de gobierno, haya, lo que falta de este periodo de gobierno, haya esa estabilidad en la institución y no nos enfrentemos al escenario de que a lo mejor llegue a cambiar a su representante en el Consejo Directivo del IES, que sería algo muy delicado, partiendo del corto tiempo que falta para que concluya este periodo de gobierno. Bien, mantendremos latente el análisis de esta crisis estructural
que no encuentra su derrotero para enfrentar con éxito la situación del Seguro Social ecuatoriano. A la doctora Patricia Borja, integrante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias a usted, Miguel, por tomar en cuenta esta problemática que realmente tiene gran importancia, pero en nuestro país muy lamentablemente no se le brinda la atención que realmente tiene, o no se le ha brindado la suficiente atención. Muchas gracias. De acuerdo, por eso el compromiso de seguir abordando este tema, porque conforme pasa el tiempo, se deteriora la situación interna y aquí hay responsabilidad de las autoridades de emprender, al menos sentar las bases para una reforma estructural del Seguro Social ecuatoriano. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 20 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, ya volvemos buscando la verdad para hablar precisamente sobre la consulta popular desde una visión de dos juristas, dos penalistas, el doctor Ramiro García Falconi y el doctor Pablo Encalada. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de